estar aquí hoy en Granada compartiendo este espacio con ustedes y con el doctor Canavallo, a quien le propongo una conversación y con todos ustedes que nos permita detenernos en algunos hitos de la vida de Cervantes y que también nos permita abordar la relación que nosotros como lectores 4 siglos más tarde todavía seguimos manteniendo con el autor del Quijote y con sus obras. Su biografía, Doctor Canavallo, se publicó en 1986 en Francia y al año siguiente se publicó la traducción española. Ahora tenemos con nosotros ya la 5ª edición, revisada, aumentada y actualizada, incluso en su escritura. ¿Qué nos puede decir de esas 3 décadas que han mediado entre la primera edición y la 5ª? ¿Sabemos algo nuevo sobre Cervantes? Bueno, antes de contestar a esa pregunta fundamental, quería agradecer a los organizadores este encuentro y decir el placer que tengo de encontrarme ante un público de lectores de mi biografía. Tengo entendido que todos habéis leído este libro, cosa que me ocurre por primera vez. O sea que me gustaría que mis hijos y mis nietos me vieran aquí con Patricia Marín ante ese público, porque son cosas que, claro, a uno le ayudan a conseguir más respeto de sus familiares. Y entonces, volviendo a la pregunta, bueno, efectivamente la primera edición se remonta a 86 y entre tanto, bueno, no se ha, digamos, revolucionado el conocimiento que tenemos de la vida de Cervantes, porque es un conocimiento muy lacunario. Bueno, hay fases enteras de su vida que se nos escapan, no sabemos exactamente cuál fue su vida íntima de escritor, pero hay detalles importantes que precisamente se conocen mejor, por ejemplo, las circunstancias de su partida a Italia, que según parece no fue el resultado de un duelo. Luego el famoso problema de la epístola a Mateo Vázquez, que según se dice Cervantes mandó a Mateo Vázquez de Leca, secretario de Felipe II, para pedirle que pues, viniera en auxilio, en ayuda a los cautivos de Argel. Bueno, se decía que era una falsificación del siglo XIX, incluso Antonio Ruiz Moñino, gran erudito, gran conocedor de estos textos, decía que había sido fabricado. Pues no, porque hemos encontrado en Madrid el manuscrito de la epístola, aunque no tengamos, digamos, no tengamos la certidumbre de que es obra de Cervantes, sí es de la época de Cervantes. Luego hay todo el entorno familiar de sus hermanas, de su sobrina, de su hija, la vida que llevaban, que no es tan ejemplar como podía pensarlo Astrada Marín. Otro aspecto también interesante, que es una circunstancia en que se editó la primera parte del Quijote, el proceso editorial que ha sido examinado y estudiado por Francisco Rico. Bueno, estos son algunos de los problemas que se han vuelto a plantear de otra forma. ¿Realmente sabemos tan poco de Cervantes como se suele decir? Porque si lo comparamos con otros escritores como Shakespeare, sabemos muchísimo más incluso de Cervantes. Sabemos más todavía de Lope de Vega, pero porque Lope alardeaba en sus obras y contaba su vida. ¿Realmente podemos seguir diciendo que apenas conocemos a Cervantes o es una frase hecha en cierto sentido? Bueno, sabemos algo seguro, es que Cervantes es Cervantes, a diferencia de Shakespeare, que algunos consideran que Shakespeare no es Shakespeare. No, Cervantes sí es Cervantes. Pero lo que pasa es que los documentos que tenemos, bueno, se relacionan esencialmente con sus actividades extraliterarias. Es decir, por ejemplo, las gestiones de su familia cuando está en Argel, cuando ha sido raptado por los corsarios berberiscos, bueno, las gestiones que hacen, que emprenden para conseguir el dinero de su rescate, o sus comisiones andaluzas cuando está consiguiendo el trigo y el aceite que necesita la flota. Bueno, estas son cosas importantes, pero son los aspectos de su vida de hombre de negocios. Su vida de escritor, bueno, la conocemos a través de sus propios textos, por ejemplo, a través de sus prólogos, el prólogo del primer Quijote, el prólogo del segundo, el prólogo de las 9 ejemplares, que son textos fundamentales, pero no son textos en los que Cervantes se confiesa, se construye más bien. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar
al pie de la letra lo que nos dice Cervantes, porque no es un hombre del siglo XX de los que solían, explayarse, no, Cervantes no es así, y en eso estriba la dificultad. No tenemos, su epistolario se reduce en muy pocas cartas, y las cartas en que nos habla de sus obras, son 2 o 3 nada más. De acuerdo, pero de alguna manera esos documentos que retratan a Cervantes como hombre de negocios nos están hablando del mundo, de las ventas, de los caminos que él trasegaba recaudando impuestos para la Armada Invencible, en ese caso. Es el mundo que luego Cervantes transpone, ¿no?, a sus textos. De alguna manera es... Efectivamente. Cuando leemos algunas de las novelas ejemplares, por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, o El Coloquio de los Perros, o El celoso extremeño, vemos que el mundo sevillano, el mundo andaluz que nos ofrece estas obras procede de un conocimiento directo. Eso no quiere decir que Cervantes sea un escritor realista en el sentido decimonónico de la palabra, pero hay un sabor de vida que nace de su experiencia vital, y eso es fundamental. Y en el Quijote también hay una frase de Flaubert que dice: ¿cómo se ven esos caminos de la Mancha que no se escriben nunca? Bueno, pues no se escriben nunca, pero Cervantes sabe hacerlos presente porque son caminos que él recorrió durante años y años. ¿Y qué podríamos contar, doctor Canavallo, acerca de la formación de Cervantes? Superado ya el tópico de Cervantes como ingenio lego, que ya han pasado 100 años desde que Américo Castro en el pensamiento de Cervantes lo desmontase. ¿Qué sabemos acerca de esa formación académica o no tan académica? Claro. Bueno, ingenio lego es una frase que escribe el propio Cervantes. Dice: tengo el ingenio lego, en el viaje del Parnaso. Entonces, a partir de esto, se ha difundido la especie de que Cervantes era ingenio lego, aunque festivo, el más festivo de España. Evidentemente no tuvo una formación académica comparable con la de Quevedo, por ejemplo, la de Góngora, o ni siquiera de un Mateo Alemán. Lo que se sabe a ciencia cierta es que fue alumno de López de Hoyo, que era un humanista de segunda fila, lector de Erasmo en 1568, porque López de Hoyo, que era el rector del Estudio de la Villa, que es el colegio municipal, lo llama amado, caro discípulo. Pero discípulo se puede entender de diferentes maneras. Puede ser que fuera alumno o que fuera ayudante. Y finalmente, más allá, digamos, de este testimonio, parece que lo esencial de la cultura de Cervantes la adquiere a través de sus andanzas, de sus experiencias y sus encuentros, especialmente en Italia, en Nápoles o en Roma, en el séquito del Carnaval Viva, también en sus contactos, en sus amistades literarias, cuando regresa a España después de su cautiverio. Pero sabemos, Cervantes nos dice que está aficionado a leer hasta los papeles rotos de la calle. Eso es una muestra, digamos, de esta pasión de leer que tenía. Solo que reconstruir la biblioteca de Cervantes, reconstruir el conjunto de sus lecturas, es una empresa azarosa, y no siempre coronada de éxito. ¿Y qué hay de reconstruir su familia, sus orígenes conversos que tantas veces se citan o se mencionan? ¿Hay posibilidad de acotar los orígenes de Cervantes o estamos en terreno incierto? Bueno, es un tema muy debatido. Francisco Márquez Villanueva, un gran cervantista y un amigo entrañable, decía: sería más difícil probar que Cervantes no era converso que probar que lo era. Bueno, pero son hipótesis, es decir, que hay, digamos, posibilidades cuando se ve, por ejemplo, que entre sus antepasados hay cordobeses, familia de médico. Bueno, un médico cordobés en tiempo de Cervantes tiene que ser converso. Luego se ha notado que cuando trata de conseguir el premio de sus servicios, quiere irse a las Indias, no le conceden los puestos que pide, y se queda en España, se lleva una vida, digamos, andariega de comisario, y todo eso, bueno, apunta a un estilo de vida que solía ser de converso.
Bueno, pero no voy a decir que todos los españoles de aquel entonces eran conversos, pero había mucho. Pero de ahí a marcar una especie de separación, como hizo don Diego Castro, entre la España mayoritaria, la España minoritaria, los escritores españoles mayoritarios, que tienen un cierto concepto de la vida y de la literatura, y los minoritarios. Yo no creo mucho en esas vivencias o en ese vivir desviviéndose de Cervantes, de que nos habla el Castro de la segunda época. Si pensamos en el caso de Mateo Alemán, bueno, Mateo Alemán era converso, era contemporáneo exacto de Cervantes, desempeñó cargos parecidos a los de Cervantes y escribió el Guzmán de Alfarache, y vemos que el Guzmán y el Quijote son dos mundos literarios totalmente distintos, lo cual quiere decir que no hay un determinismo de la raza o del origen religioso. Afortunadamente, la personalidad de cada uno es la que impera. Y Cervantes, como tantos escritores de la época, fue soldado, no era ningún caso excepcional cultivar las armas y luego las letras, pero ¿cómo fue, después de 33 años llenos de aventuras, de ser soldado, cautivo en Argel, vuelve a España, su familia está arruinada y Cervantes se convierte en escritor? ¿Qué motivaciones o cómo pudo ser esa transición de esa vida azarosa o más bien aventurera al mundo de la corte y de las letras? Bueno, es un gran misterio, porque cuando regresa a España, lo primero que hace es tratar de conseguir un premio a sus servicios. Entonces, el rey lo manda a Orán y cumple una misión, pero breve, de un mes. No se sabe exactamente en qué consistió esa misión. Y luego, bueno, después de regresar a Madrid, empieza a componer comedias, escribe la Galatea, y precisamente en el momento en que está redactando la Galatea tenemos una carta que es suya, que manda a Antonio de Eraso, que es miembro del Consejo del Rey, y le dice: estoy esperando noticias de las Indias, a ver si consigo algún puesto ahí. De modo que en el momento en que empieza a dedicarse a la letra, vemos que sigue con la ilusión, con la esperanza de desempeñar un cargo, y no lo consigue. Entonces hace representar sus obras de teatro, las primeras, La Numancia, El Trato de Argel, en los corrales, dice, sin pepinos ni cosas arrojadizas. Luego publica la Galatea, tiene cierto éxito, cierta fama. Es una época en que dice que cuando se difunden los romances anónimos, si son buenos, tienen que ser o de Lope o de Cervantes. Y entonces es cuando se marcha a Andalucía. Es decir, se separa de su mujer, no se divorcia, se separa y va a ir y venir entre Esquivias y Andalucía, y no sabemos exactamente por qué motivos deja de escribir. Sabemos que firma un contrato con un autor de comedias, que es Roy Osorio, que se compromete a darle 6 comedias, pero no las da. Entonces, silencio hasta el momento en que sale el Quijote, 1604 o 5, eso supone una dedicación de varios años a la redacción del Quijote, pero son precisamente los años en que no tenemos datos que nos permitan reconstruir su vida. ¿Cabría pensar en ese sentido que de haber conseguido marchar a las Indias, hoy no tendríamos ni Quijote ni novelas ejemplares? ¿Hasta qué punto ese fracaso fue nuestro éxito y su éxito sobre todo? Bueno, yo soy de los que opinan que fue una suerte para nosotros que Cervantes no fuera a las Indias. Hay otras personas que dicen que a lo mejor las hubiera escrito de otra forma, pero bueno, señores, Mateo Alemán, cuando se va a Nueva España, México, bueno, no deja de escribir cosas, pero se dedica a un tipo de obra totalmente distinto a la vida de Santo de Padua, a fin de obras geográficas. Bueno, imaginemos a Cervantes dedicándose a escribir Vida de Santo desde las Indias, no estaríamos aquí comentando el tema. Tuvimos suerte con que Felipe II no le retribuyese como él esperaba en ese sentido, ¿no? Muchas gracias a don Felipe, el prudente. Con que Cervantes, ¿cómo podríamos ver la relación de Cervantes hacia Felipe II a través de sus textos? ¿Pasó de cierta admiración o fue siempre cauto? Bueno, yo creo que hay un periodo en el que le tributa una admiración indiscutible. En la Numancia, bueno, cuando se consigue la reunión de las 2 coronas, Portugal y España, bueno, considera que España está entrando en un periodo de gloria,
y Felipe II es el que emblematiza, digamos, esta cumbre. Pero luego, claro, después de los fracasos de la Invencible, los últimos años del reinado de Felipe II, es un periodo más bien oscuro, y entonces es el momento en que Cervantes escribe el soneto sobre el asalto de Cádiz por los cazadores ingleses. Es el momento en que escribe el soneto del túmulo de Sevilla, es decir, se está burlando de las querellas de quienes van a asistir al acto funeral, quienes van a ser los privilegiados o no. Hay un tono de burla más bien a medias, que nos muestra que Cervantes está separando, digamos, de esta imagen de la España que triunfa. Eso no quiere decir que España esté entrando en decadencia, pero España pasa por un momento difícil de crisis demográfica, es el momento de la peste, es el momento de las epidemias, crisis de potencia, crisis de identidad. No se sabe a dónde va a partir del momento en que Felipe III sube al trono, y evidentemente el rumbo que toma la corona de España durante lo que le queda de vida a Cervantes no corresponde a sus expectativas. Y de la experiencia vital de Cervantes, ¿qué podemos decir acerca de cómo la utiliza para nutrir sus ficciones? La experiencia vital, su experiencia vital, ¿cómo la utiliza para...? Nos está hablando de su vida de manera muy interesada, pero hay textos donde sabemos que Cervantes está contando su propia experiencia. Claro. Bueno, hay una manera, digamos, más o menos distanciada de traducir esa experiencia en una forma literaria. Tenemos en su teatro comedias como El trato de Argel o Los baños de Argel, que se nutren, digamos, de la experiencia del cautiverio, aunque, claro, sometiéndola a un proceso de reelaboración. Bueno, tenemos en el Quijote el relato del cautivo. El cautivo, en cierto modo, es un alter ego de Cervantes, solo que es un cautivo que consigue evadirse mediante sus amores con Zoraida, la hija de Agimorato, cosa que no consiguió Cervantes, aunque Agimorato era una figura histórica. Bueno, entonces el cautiverio tiene un impacto fuerte. Lepanto también, porque el cautivo, antes de llegar a Argel, combate en la flota de Don Juan de Austria, lo que hizo Cervantes en su tiempo. Las experiencias andaluzas, evidentemente, pueblan las novelas ejemplares, se pueblan diferentes episodios de Persiles. O sea que todo el conjunto de sus vivencias, evidentemente, vuelve a encontrarse transmutado, transfigurado en su obra literaria. ¿Y su vivencia de escritor, cómo la imagina o cómo se siente Cervantes como escritor en su época? ¿Se siente ya marginado, frustrado o...? Bueno, dice, yo soy aquel que la invención excede, cosa cierta. Lo que pasa es que gran parte de su éxito se lo debe al Quijote, y el Quijote se destina a un público que no es el de los discretos, o mejor dicho, los discretos aprecian en el Quijote cosas que a nosotros no nos llama tanto la atención, es decir, las novelas interpoladas. A nosotros nos interesa más el protagonismo de Don Quijote y Sancho, porque tenemos una visión más compleja de los contemporáneos de Cervantes, que vieron en Don Quijote una figura de risa. Entonces tenemos en Cervantes, por un lado, esta conciencia de su valor, lo dice también el prólogo sobre ejemplares. Yo soy el primero en haber novelado en lengua castellana, que es pura verdad. Pero al mismo tiempo no se satisface de este éxito. Quería ser poeta dramático, conocer una fama comparable a la de Lope en ese campo. Y bueno, cuando vuelve a las tablas, o mejor dicho, se pone de nuevo a escribir comedias, los comediantes no quieren montarlas, entonces las hace imprimir, las imprime a falta de poder hacerlas representar. Y su última obra, que es El Persiles es una novela de aventuras al estilo de la novela griega, donde se atreve a competir con Heliodoro, que es uno de los
mayores novelistas de aquella antigüedad griega, pero no llega a terminar, a concluir como hubiera querido, porque la muerte se lo impide. Entonces, no sabemos cómo hubiera considerado sus perfiles de manera retrospectiva. Es un misterio que no podemos esclarecer. Entonces, Cervantes tenía una elevadísima conciencia de sí mismo, algunos hablan de soberbia, incluso era muy consciente de su capacidad, de su inteligencia, pero sin embargo con la poesía decía que era la gracia que no había querido darle el cielo. ¿Era realmente tan mal poeta? No, yo no creo que no era tan mal poeta. Bueno, evidentemente no tiene, digamos, el lirismo de Lope o de Góngora o de Quevedo, en fin, sus poemas no llegan a esa altura, pero hay obras verdaderamente de calidad. Lo que pasa es que muchas de ellas, como no las podía publicar, aparecen injertas, o sea, en obras de prosa. Por ejemplo, la Galatea, la publicación de la Galatea obedece en parte al deseo de dar a conocer sus poesías como poemas intercalados. En el Quijote tenemos poemas preciosos, pero claro, son obras dispersas que nos llegan a formar un conjunto, salvo por parte de editores modernos que proceden a esta reunión, a esta compilación, pero que no corresponde exactamente a los usos de la época de Cervantes. Entre la Galatea de 1585 y el primer Quijote medían 20 años, pero es que entre el primer Quijote y el segundo vuelven a pasar 10 años. Sí. No hablaré de evolución por razones obvias, pero parece que Cervantes tardase en encontrar un tono, el tono del Quijote, y una vez que lo encuentra todavía da un salto hacia el segundo Quijote. ¿Qué cambios podemos destacar entre ese primer Quijote, siendo una obra maestra, pero respecto a su segunda parte? ¿Hay continuidad, ruptura o evolución? No sé. Hay continuidad y al mismo tiempo hay cambio. Es decir, que el problema para Cervantes era que resucitar a Don Quijote y Sancho, entre comillas, le hacía correr un riesgo, es que la coherencia de los protagonistas de una a otra parte se quedara, digamos, mermada. Entonces, el invento genial que tiene es hacer que Don Quijote se entere de que hay una historia de sus hazañas, que es el primer Quijote, pero no se considera en el ámbito del segundo Quijote como una obra de ficción, sino como una crónica. Entonces, todo el problema para Don Quijote, que no va a leer esa primera parte, es saber si el cronista Cide Benengili, historiador moro y por lo tanto mentiroso, ha dicho la verdad o no. Y entonces, cuando se plantea esa pregunta, se la hace a Sansón Carrasco, al bachiller, que dice, bueno, pues no se preocupe, que todo está apuntado, incluso los infinitos palos que vuestra merced recibió durante sus aventuras. Eso no le gusta evidentemente a Don Quijote porque quería una epopeya. No es una epopeya, es una historia. Y luego pues Don Quijote se encuentra con gente que ha leído la primera parte de las aventuras, especialmente el duque y la duquesa. Entonces el duque y la duquesa se forman un concepto de Don Quijote y Sancho que son unos bufones y tratan de convertirlos en bufones y no lo consiguen. Entonces eso es una oportunidad que aprovecha Cervantes para dar mayor profundidad a sus personajes, entre otros aspectos. Y respecto a los personajes secundarios, ¿en qué se diferencian los personajes secundarios de Cervantes de otros secundarios de la época? Por ejemplo, los de Avellaneda, o que tanto le sirvió de publicidad, ¿no? Ah, sí, bueno. No, lo que pasa es con los personajes de Cervantes, pero yo diría sobre todo para los protagonistas, es que se inventan a sí mismos. Es decir, que Alonso Quijano, bueno, no es un personaje de novela, es un hidalgo de aldea, no sabemos en qué consiste su vida, pero no sabemos exactamente cómo se llama, no sabemos exactamente en qué año vive, no sabemos exactamente cómo se llama, pero a partir del momento en que deciden convertirse en caballero andante, se inventa una nueva identidad. Don Quijote de la Mancha se inventa una dama de sus pensamientos, consigue un escudero que será Sancho y dice, yo sé quién soy, yo sé quién soy. Es un personaje que se autoconstruye, a diferencia, por ejemplo, del pícaro de Guzmán de Alfarache, que aparece, que nace, digamos, prisionero de un determinismo, de su infamia inicial, que no consigue independizarse de este destino que pesa sobre él. Pues Don Quijote sí.
Y en esa independización podríamos hablar, por ello, de la primera novela moderna, que se suele decir de manera cierta. En cierto modo, sí, bueno, siempre, bueno, resulta peligroso encerrar una obra como el Quijote en una definición previa, pero es evidente que obedece, digamos, ilustra una frase de Américo Castro cuando dice: la novela no consiste en lo que le acontezca a la persona, la novela no consiste en lo que le acontezca a la persona, sino en cómo esta persona se encuentra existiendo dentro de lo que le acontece. Entonces, este cambio de perspectiva pues lo ilustra perfectamente el Quijote, y es precisamente lo que reconocen en él todos los novelistas posteriores que han tomado a Cervantes, no digo como modelo, sino como ejemplo. Estoy pensando, por ejemplo, en Sterne en Inglaterra en el 18, en Flaubert en Francia, en Dostoyevsky, en Kafka, bueno, en todos aquellos que dicen, bueno, no debemos nada a nadie, porque la novela es un género que se inventa, que se reinventa permanentemente, pero ahí está Cervantes como primero en enseñarnos el camino. Y en ese talante innovador, yo soy el primero que ha novelado, etcétera, ¿cómo rompe Cervantes con los géneros que estaban de moda en la época? Porque... Bueno, no rompe, sino que los reelabora. Es decir, tomemos el caso del Quijote. Pues el Quijote puede considerarse como una sátira de los libros de caballería, pero el último de los caballeros andantes, el último de los protagonistas de libros de caballería es Don Quijote, de modo que hay una puesta entera de juicio de los códigos de la novela caballeresca y al mismo tiempo una renovación de los tópicos y de los códigos de esos libros. Igual pasa con la pastoral. Bueno, Cervantes practica la pastoral en la Galatea. Luego en el Quijote aparece personajes que se disfrazan de pastores. Por ejemplo, Grisóstomo, que es estudiante, estudia en Salamanca, se disfraza de pastor y se enamora de una muchacha del pueblo, pero esa muchacha no quiere compartir, no quiere corresponder, y entonces pues Grisóstomo se suicida. Ese desastre ilustra el hecho de que los convencionalismos de la pastoral no se pueden trasladar a la vida de todos los días. Igual pasa con Don Quijote cuando quiere hacerse pastor al final de su carrera, regresa a su pueblo, ya no puede llevar las armas porque ha sido derrotado por el Sansón Carrasco, entonces se le ocurre pensar, porque está pasando ante un prado donde se representaron fábulas pastoriles, bueno, decir, bueno, voy a hacer de pastor. Y Sancho también, solo que la pastoral quijotesca y la pastoral sanchesca no son del mismo tenor. Don Quijote quiere cantar sus amores y Sancho quiere que su mujer le traiga cosas de comer y para pasarlo bien en el campo. Bueno, y así. Y la picaresca también, Ginés de Pasamonte, el galeote, al que Don Quijote libera, bueno, ha escrito el libro de su vida, y cuando Don Quijote pregunta, pues ¿está acabado el libro? Y Ginés contesta, ¿cómo puede ser acabado si mi vida no lo ha sido? Entonces es una manera de denunciar la ficción autobiográfica de Guzmán, que nos cuenta su vida y saca la lección de su vida cuando todavía está en vida y cuando todavía le espera un porvenir que no conoce. Y es uno de los primeros personajes, Don Quijote, que se lee a sí mismo, o que sabe que hay una historia de sus andanzas, ¿no? Don Quijote es lector de sí mismo, y se dice, hilando con esto, que en todos los hogares españoles hay no solo un Quijote, sino varias ediciones en muchos casos. Sin embargo, según una encuesta reciente del CIS, que podemos resumir en el siguiente dato, solo el 8% de los españoles han leído el Quijote por gusto, por placer, no por obligación, ni porque... Aquí los que está el 8%. ¿Cuál puede ser la razón de que Don Quijote sea conocido prácticamente por todos, por lo menos los que estamos en estas latitudes, y que tan pocos lo leamos por gusto? Bueno, la fama de Don Quijote yo creo que excede, digamos, relatos y aventuras. Se impone como una figura que plásticamente se reconoce inmediatamente. Estamos pensando en Don Quijote de Picasso, por ejemplo. Es decir, que no hace falta decir
este es Don Quijote, todos sabemos que es Don Quijote, cosa que no pasa con Don Juan, que no pasa con Faust, que no pasa con Hamlet. Pero esta independización, digamos, hace que nos estamos alejando del relato, del texto. Y volver al texto supone un esfuerzo que resulta cada vez más difícil, porque la distancia entre el español de Cervantes y el español actual tiende a aumentar, especialmente entre los jóvenes, que tienen una relación con la lengua que, bueno, evidentemente no es la nuestra, no es la mía, y pasa por otros canales que la lectura silenciosa. La lectura silenciosa supone una forma de vida que ya no se comparte actualmente. ¿Cuál fue su primer contacto con la figura de Don Quijote? ¿A través de qué formatos? Pues unos cómics. No sabía quién era Don Quijote, pero me llamó la atención unas aventuras que conocí en casa de los duques. Solo claro que ese encuentro se verificó no digo en el siglo XIX, pero casi. Desde aquel entonces tuve otras oportunidades de leer el Quijote, primero por trozos y luego todo completo, y luego lo traduje al francés. Entonces, digamos, mi trato con el Quijote es un trato permanente, constantemente renovado, pero es el trato de un cervantista. Por lo tanto, no quiero generalizar mi caso. Mi primera lectura también fue casualmente de un cómic. ¿Qué valor tienen para acercar la figura de Cervantes las adaptaciones, la novela gráfica, los cómics o incluso el cine? Yo creo que es un primer paso muy interesante, fundamental en cierto modo. Bueno, yo conozco un caso que es el de uno de mis hijos que tiene 34 años y que acaba de leer el Quijote, me lo dice, pero hasta ahora lo conocía únicamente a través de estos medios, estas medias. Pero es banquero, entonces, claro, no tiene una predisposición a leer el Quijote. Quizá el Quijote asusta por su dimensión. No tenemos tiempo, tenemos mucho trabajo, muchas obligaciones, pero yo creo que el Quijote es un libro para leerlo por trozos. Primero una vez de manera completa, pero creo que la relectura viene más luego por el fragmento. Uno se asoma al Quijote y lee un capítulo. No sé usted si... Sí, porque además hay que pensar que Cervantes no compuso, no escribió el Quijote como lo hiciera Flaubert, por ejemplo, a partir de un plan preestablecido. Se nota que hay cambios, traslado, capítulos trastocados. Sé que es una novela, es una historia, mejor dicho, porque no la llama novela, que se va acrecentando poquito a poco, porque se le ocurren nuevos episodios, y eso, claro, no se presta a una visión de conjunta inmediata de la obra. Cuando dice, olvidábaseme de decir, es que se le olvidaba realmente. Exactamente, se le olvidó contar cómo le robaron a Sancho el asno, de modo que luego lo reencuentra, pero no sabemos cómo lo perdió. Y en la segunda parte encontramos a Cervantes dando explicaciones de es que se me olvidó y lo explica, ¿no? Cuando hemos visto una novela que explique los errores de la primera. Exactamente, cuando discute sobre si se legitimaban las novelas interpoladas, dicen que, bueno, algunos han considerado que no tenía que ser, y entonces la segunda parte adopta otro modo de conectar, digamos, el relato principal con los episodios. Bueno, tal vez entre los oyentes, los ilustres oyentes, haya preguntas, ¿no? Sí, estamos abiertos a las preguntas para continuar el diálogo que quieran plantear. Ya veo una que surge. Dos cuestiones. La primera, tenía un profesor en el bachillerato que decía que el Quijote no era solamente una novela, sino que era un conjunto de novelas. Por lo tanto, que no había una unidad. En parte, yo creo, en parte que sí, por eso respondiendo que a lo mejor no todo el mundo ha leído el Quijote, pero sí que ha leído algún capítulo y se ha enterado, cosa que no suele suceder en otras novelas si no lees toda la novela. Y puedes sacar una conclusión de cómo es el Quijote, cómo es Sancho, incluso los personajes secundarios. Pero mi pregunta es si es verdad, o se puede considerar, no va a ser así, se puede considerar que el Quijote es un conjunto de novelas. Y la segunda cuestión, leyendo el otro día un artículo que lo había escuchado anteriormente y que ustedes lo
han sacado ahí el tema que como Cervantes no era una persona muy preparada, ¿cómo es posible que haya escrito Quijote, sobre todo? Quizás otras novelas se puede considerar las fáciles, pero el Quijote, no solamente por el tiempo que es un poco retrasado, si se considera más una novela de renacentista que barroca. Entonces, que Cervantes no podría haber escrito el Quijote, sino, por ejemplo, pues, dice de Luis Vives. ¿Qué piensa usted sobre esto? Ambas preguntas. Gracias. Bueno, preguntas, no resulta fácil contestar a cada una en dos palabras. Por lo que se refiere a la primera, que el hecho de que finalmente le falte unidad, digamos, al Quijote, porque sería más bien una especie de taracea. Yo no lo creo, es evidente que en cierto modo el Quijote es un poco la encrucijada de las diferentes formas de ficción que tuvieron, que practicaron los contemporáneos de Cervantes, desde los libros de caballería, que corresponden a una generación anterior, hasta la picaresca, pasando por la novela sentimental, la novela cortesana y la pastoril. Pero hay un aglutinante, en cierto modo, que es la aventura de Don Quijote y Sancho, que no siempre aparecen en primera fila. Evidentemente hay momentos en que se ocultan, o que parece que están entre bastidores, pero viene siempre un momento en que reaparecen. Hay un momento significativo que es la novela del Curioso Impertinente. El Curioso Impertinente es una novela totalmente, o casi totalmente independiente del relato mayor, porque es el cura quien encuentra el manuscrito y lo lee. Y bueno, pues mientras tanto, ¿qué hace Don Quijote? Pues está en su desván durmiendo. Pero viene un momento en que despierta, ¿y qué pasa? Está con odres de vino y se cree que son gigantes, y entonces empieza a dar de golpes, y el vino sale y él se cree que es sangre, entonces reaparece en primera fila. De modo que hay siempre un ir y venir entre los relatos, digamos, como diría yo, secundarios, y la trama principal. Y esta coherencia se va acrecentando en la segunda parte. No sé hasta qué punto estoy contestando su primera pregunta. La segunda, la preparación. Bueno, es decir, que Cervantes no es un humanista profesional, evidentemente. Su cultura la adquiere, digamos, por trozos, digamos, al hilo de sus experiencias, digamos, españolas, italianas, etc. Pero tiene un don, y además es un hombre que trabaja su estilo y lo hace no desde una perspectiva, digamos, de pura erudición, sino de creación auténtica. Yo no sé si Luis Vives hubiera sido capaz de escribir el Quijote. En todo caso, cuando Luis Vives toma la pluma, se expresa en latín, y Cervantes no. Y decir si es renacentista o barroca, yo no me siento, digamos, muy a gusto, quizá por incapacidad mía, frente a esas categorías, porque son categorías que no existían en tiempo de Cervantes. No se decía de un escritor que era renacentista o barroco. Son los hombres del XIX que luego los encajaron, los encasillaron en esas categorías, que nos pueden resultar interesantes, pero no agotan la riqueza de contenido, el significado de una obra como el Quijote. Hasta aquí lo que le puedo contestar. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias de la nada por invitar al señor Caravaggio y gracias señorita Patricia May. Voy a decir una cosa pequeña, es una referencia que me dio el escritor de Pisola, hablando de Quijote hace unos años, y me dijo una cosa muy interesante, la tengo aún grabada en la memoria, que es así, la cita de Pisola dice: si no fuese por el cautiverio de Don Miguel Cervantes Nargel, no tendríamos el Quijote. Entonces, el profesor, sí,
soy de Argel, es un honor, profesor, señorita, estoy feliz. La pregunta que le parece la cita de Goytisolo, que si no fuese por el cautiverio de Miguel Cervantes de los 28 años a los 33 años, no tendríamos el Quijote, porque el Quijote lo publica a los 72 años. Vuelve, como dice la profesora Marín, y si vuelve a España, vuelve escritor. Entonces, Argel es muy importante, una escuela más que una cueva de cautiverio para una escuela. ¿Cuál es su comentario, profesor? Bueno, Cautiverio de Argel. yo no me atrevería a decir que no hubiéramos tenido el Quijote. Yo creo que hubiéramos tenido a lo mejor otro Quijote. Es decir que, bueno, las experiencias del cautiverio evidentemente penetran la materia del Quijote, pero hay una distancia entre el momento en que Cervantes, al volver de Argel, emprende una carrera de escritor y el momento en que escribe el Quijote. Lo que dice Goytisolo podría digamos, sugerir que finalmente el auténtico Quijote hubiera sido el que escribiera Cervantes al volver del cautiverio. No lo hace. Cuando regresa de Argel tiene otros ideales literarios y estéticos, la Galatea. Entonces no encuentro una relación de causa-efecto entre el cautiverio y el Quijote. Y lo mismo Lepanto, Italia, Andalucía. Es decir, que todo ese conjunto de experiencias es importante. La experiencia argelina es luego, pero no única, no exclusiva. Sí, la última, por favor. Las definiciones del Quijote para mí, para grandes filólogos que aprendí de ellos, por ejemplo, la libertad, mejor que tiene la libertad, con su permiso pasamos del tema del cautiverio en Argel, sobre el tema de la libertad y la amor. Bueno, No hay mayor escritor que define la libertad para mí, la lectura es mi lectura, el amor, la libertad es que bueno, sobre libertad hay una frase famosa, que es la que pronuncia Don Quijote, sobre libertad, que es el mayor don. Y es evidente que detrás de Don Quijote está hablando de Cervantes. Y en cierto modo, Don Quijote, a pesar de sus fracasos, está encarnando una forma de libertad, porque es el hombre que se inventa a sí mismo en tanto caballero andante y que nunca se desanima a pesar de sus fracasos, que impone su modo de ser y su modo de vivir la vida. Por lo que se refiere al amor, yo creo que Patricia puede hablar mejor del tema que yo. Del amor en Cervantes. Para mí lo fascinante del Quijote o de Cervantes es que nunca nos da la solución. Él pone personajes en la palestra, en el escenario, y les deja vivir. Y en ese vivir surgen los conflictos. Y cada historia de amor en la obra de Cervantes es diferente. Y hay un conflicto, a veces por la amistad, a veces por celos, por la diferencia de edad, porque es un amor imposible, por la diferencia de religión, en fin, cada conflicto amoroso tiene su característica, pero Cervantes nunca nos dice lo que él hubiera hecho o cuál es la solución, es decir, no moraliza. Él puede tener una idea muy clara de lo que piensa, pero no nos va a dar la solución. Deja que sea el lector el que en su fuero interno decida y sea libre. Precisamente Cervantes es un escritor que yo creo que es libre y que hace libre al lector. No nos da un pensamiento determinado, de ahí que se nos escurra. Cervantes y el amor planteó, yo creo que toda la casuística de conflictos posibles, es decir, el conflicto del ser humano en definitiva, pero que deja que sea el ser humano el que decida sin criminalizar y sin adoptar una postura. Entonces es un tema complicadísimo del que otros han estudiado, otros lo han estudiado a fondo y no es mi caso, pero yo creo que simplemente Cervantes pone personajes vivos en acción y deja que sea el lector el que decida. Es decir, Cervantes era conciliador. En todos los temas que trató, que eran complejos, de política, de los problemas del ser humano, nunca nos dio una postura, pero yo creo que ahí se respira cierta bonomía, cierta conciliación de contrarios, que en la época era o blanco o negro, y a la mínima te perseguía la Inquisición. Cervantes era prudente y era conciliador. No es que no se pronunciase por miedo al que dirán o a la Inquisición. Sencillamente Cervantes sabe que el ser humano es un ser ambiguo, complejo, lleno de
de contradicciones y que no hay una única solución posible. Entonces no me atrevería a decir nada sobre Cervantes y el amor, porque sigue siendo un problema humano, ¿no? Y sin embargo, que bien lo dices, ¿eh? Que sería si fuera tu caso. Bien. Antes hablaba, profesor, de la lectura que hacían del Quijote los lectores más cultivados. Me gustaría, si es posible, que diera más detalles sobre esta cuestión de cómo leían Quijote en su época los lectores más preparados, más humanistas. ¿Cómo lo percibís? Es una pregunta importantísima. Bueno, primero hay que recordar que el porcentaje de los que acceden a la lectura son una minoría. Yo no puedo dar una cifra concreta, pero quizá un 20%. Y sin embargo, el Quijote se difunde a través de unas capas, digamos, de gente muy amplia, lo cual nos permite pensar que se practicaba la lectura en voz alta. Muchos lectores del Quijote eran en realidad oyentes, lo mismo que los que iban al teatro eran oyentes. Luego hay, digamos, los discretos, los cultos. ¿Qué es lo que aprecian? Bueno, parece que ante todo las novelas intercaladas, El curioso impertinente, El cautivo, las aventuras que aparecen en la segunda parte. Por lo menos es lo que se desprende. Yo tengo el testimonio de lectores franceses del siglo XVII. Y bueno, Don Quijote y sus aventuras, sí, claro, dan gusto, pero es otro público, es el público de un público de mujeres, un público de criados. Parece que son estos los que leen Quijote, y precisamente el malestar de Cervantes estriba en que sus enemigos dicen, bueno, eso es una obra para, digamos, la inmensa mayoría, diríamos, pero en sentido despectivo. Los discretos, ¿qué es lo que leen? Leen romances, leen epopeyas. El gran deseo de Lope, por ejemplo, era conseguir fama no tanto por sus comedias, sino por sus obras serias. Y Cervantes está haciendo un poco lo mismo, no tanto con los novelas ejemplares, sino con el Persiles. De modo que el Quijote se nos aparece en digamos, en un lugar un poco ambiguo. Las cosas van a cambiar a partir del 18. En España, porque a Cervantes se considera como un clásico, frente al mal gusto barroco, es el Quijote antinovela, porque denuncia los errores de la Nueva Caballería, y en Inglaterra, porque la gente se da cuenta de que somos todos unos Quijotes, lo dice el doctor Johnson, solo que no nos atrevemos a hacer lo que hace Don Quijote. A veces lo pensamos, otras veces lo decimos, pero somos unos Quijotes frustrados, unos Quijotes que no se atreven a hacerlo, digamos, a las claras. Entonces, sí, en cuanto a la locura de Don Quijote, en mi opinión, ¿qué tiene esta de real y qué tiene de incrustada? Bueno, el problema se puede plantear de dos maneras. Se puede establecer, digamos, un diagnóstico clínico de esta locura, no creo. Bueno, se ha intentado, hay estudios hechos por especialistas, pero el problema es que Don Quijote no es un ser de carne y hueso, es un ser de ficción elaborado a partir de palabras, y por lo tanto su locura, la construcción de su locura se supedita a la construcción del relato y a la construcción del personaje. Luego, cuando estamos tratando de definir los límites de su locura, vemos que siempre hay momentos, más de una vez hay momentos en que Don Quijote no es tan loco como podría pensarse. Es decir, que si se toca el tema de los hombres de caballería, sí, entonces empieza a desbarrar. Pero, como dice él, el caballero del Vendaval es un loco que tiraba a cuerdo, un cuerdo que tiraba a loco. Y hay un momento en que Don Quijote dice al caballero, bueno, usted, a ver mi aspecto, pensará seguramente que soy algún loco, pero le voy a demostrar que no lo soy. Y cuando, no sé, cuando habla, por ejemplo, de las armas y las letras, del amor, del matrimonio, bueno, de la poesía, no es ningún loco. Y además tiene una cultura extraordinaria para un hidalgo de aldea que se ha pasado 50 años de su vida
leyendo libros de caballería. Así. Sí, quería preguntarle sobre la relación de Cervantes con Juan de la Cuesta, el hombre que para mí es admirable por haber sido el primero en el mundo para haber leído el Quijote, precisamente el manuscrito de Cervantes. Se establece una amistad extensa que tal vez, igual que el paralelismo que han hecho ustedes entre la novela de Cervantes y la novela moderna, sería la relación entre el autor y su editor, algo que está latente en el siglo XX. Y usted, desde su punto de vista, no puede hablar de ello, puesto que usted es un autor en relación con un editor. ¿Qué relación debió de existir? ¿Qué seducción supuso para Juan de la Cuesta que una y otra vez editase siempre Cervantes? Bueno, es difícil contestar porque sí, sabemos que mantuvo Cervantes una relación constante con Juan de la Cuesta, bueno, por lo menos casi hasta el final de su vida. Lo que pasa es que el proceso editorial del Quijote, por lo menos la primera parte del Quijote, no, digamos, nos revela unos usos editoriales que no siempre parecen haber correspondido a las expectativas de Cervantes. No me refiero a la labor de Juan de la Cuesta en tanto que editor, sino a la labor de los tipógrafos. Al hecho de que, por ejemplo, la revisión del manuscrito fue fatal. El licenciado Murcia de Ayala pretendió que había apuntado las erratas y en realidad no lo hizo. Ese es un problema que ha estudiado Francisco Rico en un libro que se llama El texto del Quijote, que es un libro apasionante y que precisamente nos deja un poco sorprendido porque no conocíamos los usos editoriales de aquella época. Por ejemplo, los tipógrafos no trabajaban a partir del autógrafo de Cervantes, sino que un amanuense hacía una copia y esta copia, a partir del autógrafo, se destinaba al impresor. Y el impresor, bueno, tenía que aprovechar las posibilidades que tenía, como por ejemplo, para redondear, o hacer que la página tuviera un aspecto perfectamente cuadrado o rectangular. Entonces añadían de vez en cuando palabras para terminar la página, lo cual, claro, no era lo que se esperaba Cervantes. Entonces, dentro de este proceso, ¿cuál fue la intervención concreta de Juan de la Cuesta? Esa no lo sé. Quería preguntarle, de manera más popular, Cervantes era consciente de que iba a inventar el prototipo 400, después iba el gordo y el flaco, el tonto listo con el listo tonto. Ese arma que utilizaron los cómicos, Cervantes era consciente de lo que estaba creando. Bueno, parece a primera vista que su visión de la pareja fue una visión esencialmente cómica, aunque Don Quijote era figura de risa, así lo entendieron los contemporáneos. Pero cuando leemos el prólogo de la primera parte, dice que quiere que el melancólico sea risueño, que el sabio, bueno, no recuerdo exactamente las frases, pero sé que se dirige a un público variopinto y que entiende que la recepción de este libro, que parece un libro de burlas, es más compleja, tiene que ser más compleja. Y cuando dice yo soy aquel que en la invención excede, cuando dice yo soy el primero en haber revelado en castellana, se nota que que tiene conciencia de hacer algo que sus contemporáneos y sus antecesores no han hecho. Bueno, hasta qué punto, eso no lo sabemos, pero digamos está en ciernes, digamos, el desarrollo ulterior de la recepción del Quijote. Quería preguntarle cuándo son sus líneas próximas de investigación sobre Cervantes. Si se ha acabado, si tenemos líneas nuevas y luego si esas líneas tienen mucho que ver con la investigación en archivos o siguen teniendo mucho que ver también con la investigación y lo que se sustrae de sus obras. Bueno, la verdad es que yo creo que
todo lo que podía decir lo he dicho. Es que estoy un poco haciendo refritos actualmente. Y bueno, por los pocos años que me quedan de vida, creo que me voy a dedicar a eso, por lo menos en el campo cervantino. Tengo otras preocupaciones, bueno, me interesan también los místicos. He vuelto a traducir a Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y también tengo otro proyecto, bueno, más que proyecto, que son las Españas de Mérimée. Que las Españas de Mérimée no es la España de Mérimée tal como se entiende en España, no es una España de pandereta, es una España mucho más rica y compleja. Pero claro, eso me está apartando de Cervantes y de las conmemoraciones. Sí. En primer lugar, agradecerle su dedicación a la obra y a la vida de Cervantes, y me gustaría saber un poco más sobre su personalidad de Cervantes. ¿La de Cervantes? Sí, está claro que tenía un gran sentido del humor, eso está clarísimo. Sí. Era un gran aventurero, está claro también, pero su vida más íntima. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué era tan reacio a que se le hiciera un retrato. Porque tenemos de todos los escritores y de él no tenemos ninguno. Porque quería conservar mucho su intimidad, porque cree usted de su carácter, de su voz, por ejemplo. Usted mismo en su libro, leyendo su libro, se pregunta qué hace un hombre casi de 40 años casarse con una chica tan joven en 2 meses, luego prácticamente se va a los 2 meses del matrimonio, o sea, ese sentimiento de amor, si realmente está muy enamorado. Bueno, son preguntas que todos nos planteamos. El problema está en que la intimidad de Cervantes se nos escapa porque el sujeto Cervantes desapareció hace 400 años. Es decir, que no tenemos posibilidad de encontrar a Cervantes en carne viva y tampoco tenemos el acceso a una literatura íntima que fuera una autobiografía, un epistolario. Bueno, tenemos el epistolario de Lope, por ejemplo, que es apasionante para conocer la personalidad de Lope. No tenemos epistolario de Cervantes. Entonces lo que tenemos es una imagen refractada por una escritura, es decir, que Cervantes no se confiesa, pero se ofrece a nosotros a través de unos textos que son de un autobiografismo, como diría yo, sesgado. El viaje del Parnaso, los prólogos. Vemos, por ejemplo, que el prólogo del primer Quijote, bueno, es un prólogo dialogado, porque aparece un amigo misterioso que es un segundo Cervantes, y los dos, el amigo y el narrador, están dialogando. Bueno, y luego desaparecen porque asoma Cidamete Benengeli. Y en el caso del retrato, bueno, a lo mejor pues no hicieron retrato porque a nadie se le interesaba, y a lo mejor no tenía el dinero suficiente para pagar a un pintor. Bueno, pues se sabe que el famoso retrato de Cervantes, que estaba en el Salón de Actos de la Real Academia Española, es una falsificación del siglo XX, de José Albiol. Entonces, el único retrato auténtico que tenemos es su autorretrato. Del prólogo son ejemplares. Entonces tenemos que alimentar nuestra imaginación a partir de estos textos. O sea que el misterio de Cervantes estriba en gran parte en eso. Buenas tardes. Quería yo hacerle, como una pregunta o a modo de reflexión sobre los moriscos en la obra de Quijote. Sobre la figura del morisco, y en concreto me viene a la mente el Quijote, ¿no? Que me da a mí, cuando leía la historia, me daba a mí la impresión de una gran valentía por parte de Cervantes, no tan bueno, como decía Patricia anteriormente, sino como muy directo y muy valiente en un momento crucial para la discusión de los moriscos y todo este problema político y social grande que está ocurriendo. Bueno, es un problema tremendo porque no se ha encontrado una respuesta satisfactoria. Es decir, que entre los especialistas, yo no soy especialista del tema moriscos, los hay que dicen que Cervantes era partidario de la expulsión, otros dicen que era en contra. Bueno, en realidad parece que en el momento en que escribe el Quijote, Cervantes se da cuenta de que la asimilación de los moriscos
es imposible. Es imposible porque desde la época de la expulsión de los moros que no quisieron convertirse, bueno, no se ha hecho una catequización, no se ha intentado prepararlo, formarlo. Es que la mayor parte de los moriscos son gente humilde. No es el caso de los judíos, son hortelanos, son comerciantes, bueno, viven sobre todo en Valencia y en Aragón, y los moriscos del Reino de Granada dispersos después de la revuelta de las Alpujarras. Entonces, en el momento en que nos encontramos en 1608 ya es imposible realizar esa asimilación. Entonces la decisión que toma Felipe III, que no quiso tomarla Felipe II, la toma porque don Juan de Rivera, los valencianos, bueno, la corte, la reina, bueno, son partidarios de la expulsión, y además porque estamos en un periodo de paz en que se puede realizar el traslado de la mayor parte de los moriscos hacia África del Norte. Pero al mismo tiempo Cervantes se da cuenta de que el pecado mayor de la expulsión ha sido considerar el conjunto de los moriscos como responsables de una culpa colectiva, cosa totalmente absurda que además va en contra de los principios evangélicos. Entonces el caso de Ricote es un caso individual que elige para que comprendamos lo doloroso de la expulsión y todo lo que supone esta decisión colectiva, absurda en tanto que colectiva. Yo lo veo así, más o menos. Señor Casarasio, usted como estudioso y biógrafo de la vida de Cervantes, pues nos dice en su libro, y también en su obra, nos dice en su libro que lo ha escrito con todo rigor de lo que se sabe de él. También nos dice que lo ha situado en su época, en los conjuntos de su época. También que en el encuentro de Quijote, pues que no se da a conocer todavía, que está ahí como oculto, que todavía tiene que saber más, que se tiene que saber más de él. ¿Cree usted que ahora, con esta nueva vanguardia que hay, podría encajar en el surrealismo? No entiendo bien la pregunta. Cuando, por ejemplo, en el surrealismo puede encajar perfectamente cuando está luchando con los molinos, cuando ve el rebaño y cree que son ejércitos, cuando a Dulcinea la pone como una gran dama y cree que está ensartando perlas y bordando el oro en vez de estar cribando. Bueno, es que el Quijote se presta a diferentes lecturas y cada lectura, digamos, es tributaria de un determinado contexto. Y claro, en el caso del surrealismo es evidente que los surrealistas se interesaron por el Quijote. Tenemos el caso de Dalí. Dalí ilustra el Quijote desde una perspectiva superrealista, es decir, que aprovecha unos episodios narrados por Cervantes desarrollando la dimensión superrealista que él encuentra. Yo lo veo así. Decir que Cervantes es surrealista no, pero decir que el Quijote pudo encajar en preocupaciones estéticas u otras del surrealismo, ¿por qué no? Así lo veo. La última carta de don Miguel Cervantes, 2 días antes de morir, ¿no?, suplicando a su excelencia de Santo su criado, es muy fuerte, las hablamos. Fallecido el legendario cantante de Granada. Morente, la carta, se pone en internet, carta Cervantes por Enrique Morente, la carta, porque la carta es
Bueno, yo sé si usted se refiere a la carta que escribió, bueno, al cardenal Sandoval y Rojas. No, cardenal, La dedicatoria del de mil cosas de Italia, de no sé qué, a Pedro, es muy famoso. Al conde de Lemos. Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos. Sí, Sí, exactamente, a su mecenas. Bueno, es una carta, o mejor dicho, es una dedicatoria en forma de carta. Bueno, y... La firma, como su criado, la firma Cervantes, es para llorar. Esta carta es fuerte. Ah, sí, sí. Beso sus pies, beso su mano, soy su criado. Es fuerte, de verdad, Cervantes esta carta. Y la saca Enrique Morente, es un cantador legendario de Granada. Pero eso de ser criado es... La canta toda la carta. No, pero es formulismo, son formulismo. Lo que importa en esa carta no es tanto la situación en que se coloca Cervantes frente a Lemos, sino lo que le dice que vive del deseo de vivir. Y que hasta en el umbral de la muerte está anunciando obras que tiene en el telar. La segunda parte de la Galatea, el Bernardo, la Semana de Jardines. Es decir, que este hombre que está a punto de morir, pues todavía vive del deseo de seguir escribiendo. Eso es lo maravilloso. Claro, comparto totalmente su sentir. Yo quisiera hacer una última pregunta. Para alguien que quiere acercarse a Cervantes y no empezar por el Quijote, recomiéndenos alguna pieza cervantina por la que empezar. Yo diría alguna novela ejemplar, El celoso extremeño, El color de los perros, y algunos entremeses, como El retrato de las maravillas, que es una maravilla. Muchas gracias, doctor Canavallo. A todos por este encuentro multitudinario en torno a Cervantes, al Centro Federico García Lorca por hacer posible este coloquio y al doctor Canavallo por estar aquí hoy con nosotros y compartir estos sentimientos cervantinos, que ya son más sentimientos que ideas. Yo diría exactamente lo mismo, salvo sustituyendo mi nombre por el de Patricia. Gracias.